Buenas noches, es un gusto saludarlos justo después de nuestra emisión central de Noticias Caracol, Primero la Gente, y darles la bienvenida a Sala de Prensa. Quedan solo viernes y sábado para que nos encontremos en las urnas para este proceso fundamental, crucial, que será el proceso democrático que enfrentamos el domingo, las elecciones en las que se determina quiénes son entonces los nuevos integrantes del Congreso de la República y también los candidatos presidenciales de las consultas interpartidistas. Y es que pese a los esfuerzos interminables que han hecho las autoridades electorales, puntualmente la registraduría, los órganos de control como la Contraloría y la Procuraduría y por supuesto las misiones de observación electoral, tanto nacionales como internacionales, el presidente Gustavo Petro y su partido del Pacto Histórico siguen poniendo un manto de duda sobre este proceso puntualmente, y vamos a resolver aquí esas cuestiones puntuales que subraya el presidente Petro sobre las modificaciones o alteraciones a los sistemas de software. Puntualmente en las últimas horas ha hablado del software de preconteo en las mesas de votación y también habla de errores en los formularios E14. Vamos a hablar de eso, por supuesto, con expertos del más alto nivel, y voy a saludar a la primera invitada. Ustedes van a ver por qué les digo del más alto nivel. Autoridades en la materia. Alejandra Barrios es directora de la MOE, amiga de esta casa. Alejandra, directora, bienvenida una vez más a Sala de Prensa. No, pues muchísimas gracias por la invitación y por tan generosa presentación. Alejandra, usted se ha encargado de manera muy juiciosa de responder y explicarle a la ciudadanía en los últimos días en qué consisten las explicaciones frente a lo que el presidente Gustavo Petro resalta como fallas en el sistema, o sus preocupaciones más bien. Hablemos puntualmente de lo que ha sido la duda principal en las últimas horas. Dice el presidente Gustavo Petro que no hay claridad puntualmente sobre el código fuente, y puntualmente dice el presidente, subraya, que el preconteo no estaría blindado en lo que es la transmisión de datos. ¿Qué se responde a eso? Entonces, si quieres, empecemos por lo último. Porque lo último es lo que vamos a ver en este domingo en el proceso electoral. Nosotros tenemos dos momentos después de las 4 de la tarde. Son dos momentos cruciales, que es donde empezamos a ver los votos, a contar los votos para poder tener un resultado final. Primer momento, absolutamente clave. 4 de la tarde y empiezan los jurados de votación a destruir el material sobrante, organizar los votos y empiezan a contar los votos de cada uno de los ciudadanos. ¿Cuántos? Alrededor de 800.000 jurados de votación que van a haber en todo el país. ¿De dónde salen esos 800.000 jurados de votación? Son nuestros vecinos, salen de nuestra comunidad, profesores de colegio, profesores universitarios, estudiantes universitarios, empleados de diferentes empresas, es decir, un cúmulo de ciudadanos que provienen de diferentes trabajos, posturas políticas, convicciones sociales. Esos ciudadanos son los que van a contar los votos. A esto es lo que denominamos preconteo, pero eso no significa que es importante, porque ellos llenan el primer formulario, que tiene 3 cuerpos. Ese primer formulario se denomina E14. Ese E14 tiene uno de esos formularios E14, que deben tener la misma información, un destino que es el de transmisión, que es el que precisamente hace referencia al señor presidente de la República, donde hace 4 años se presentaron unos errores garrafales en el proceso de transmisión que llevó a que el pacto histórico no se le transmitieran, que se hace vía telefónica, un poco más de 500.000 votos, de acuerdo a la verificación que hizo la misión de observación. Ojo con lo siguiente: una cosa es no transmitir, otra cosa muy diferente es que se hayan embolatado, perdido o quitado los votos. Son dos temas completamente diferentes. ¿Qué no se hizo? No se transmitió. ¿Por qué no se transmitió bien? Aquí viene la primera solicitud de los ciudadanos. No se transmitió bien porque ocurrieron 2 cosas. Un muy mal diseño del E14, que dejó al pacto histórico, que era una lista cerrada, al final del formulario del acta de votos, que es el E14. Eso hizo que, como cuando uno lee una lista de mercado o está leyendo una lista de estudiantes, de pronto si uno queda anotado al final, uno se lo salta. Eso pasó, claro que es grave, y obviamente se han tomado las medidas al respecto. Segunda razón de por qué se presentan problemas en la transmisión. Para este proceso electoral en particular, empezó a moverse en las redes sociales y en algunas organizaciones políticas la instrucción de que los jurados de votación marcaran con rayas
marcaran con asteriscos, con guiones, donde no había votos para ningún tipo de candidato. ¿Con qué terminamos? Con unas actas completamente incomprensibles, muy difíciles de transmitir. ¿Qué hace la transmisión? Darnos la información que nosotros vamos a tener el día de las elecciones, que es la que vemos en las pantallas de televisión, que vamos a poder ver aquí en sala de prensa y vamos a ver los análisis de cómo va entrando la información. Pero esa información que se transmite telefónicamente, que no tiene custodio, ningún nivel de custodia, es una información que es indicativa de cómo van los resultados electorales, solo que todos la estamos viendo en directo. La que sí tiene valor jurídico es la que se mete en un sobre, que va sellado con los votos, con todos los niveles de custodia, porque la lleva la policía, en otros territorios el ejército, se lleva a las comisiones escrutadoras, y en las comisiones escrutadoras se escanea, se transcribe, y quienes vuelven y revisan que estén bien llenos los formularios C14, que sean claros, comprensibles, son jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos. ¿Grave error que ocurrió hace 4 años? Claro que sí. ¿Se está pagando con desconfianza? Claro que sí. ¿Se han tomado medidas para que esto no vuelva a ocurrir? Claro que sí. Hoy hay un diseño del E14 que es página por partido para evitar que ninguna organización política, sobre todo lista cerrada, se quede sin ser transmitida. Esa decisión se adoptó. Y la invitación a no rayar, no llenar de asteriscos a los jurados de votación para poder hacer una transmisión clara, precisa y rápida. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el primer tema. ¿Es intuitivo no llenar los espacios en blanco? Claro que es intuitivo, antiintuitivo. Yo diría, mejor llénenlos para que no se puedan poner datos. Lo que pasa es que se vuelve muy confuso de leer, ralentiza el proceso y cuando empieza el proceso de escrutinio exige muchísimo más trabajo de verificación por parte de los jurados, que no es clara la información. Sí, pues si le parece, directora, vamos a sumar ahora a otra autoridad en la materia, Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia. Doctor Andrés, bienvenido. Hola María Camila, muchas gracias y un gusto estar acá en este espacio y un gusto saludar también a Alejandra. Su voz es fundamental también en este proceso porque pues estamos hablando de la confianza en el sistema electoral, pero también de la importancia de responder esas dudas que el presidente Gustavo Petro, su partido y otros movimientos han puesto sobre la mesa. ¿Usted cómo analiza puntualmente la insistencia del mandatario en esas cuestiones puntuales del código fuente, de los softwares de preconteo, incluso de escrutinio la semana pasada? ¿Cómo analiza lo que sería el manto de duda alrededor del sistema electoral cuando faltan 2 días para que se abran las urnas? Yo creo que el presidente ha hecho unas afirmaciones tomando como referentes pues, situaciones que ha habido en el pasado y sobre eso ha venido construyendo unos mensajes que desde nuestro punto de vista son muy negativos, preocupantes y que generan un ambiente de incertidumbre y desconfianza pues muy preocupante. Muchas de esas cosas ya se han corregido, muchas de esas cosas han evolucionado a la luz de la lectura, del trabajo de las instituciones, pero además creo que el presidente se encasilla en unos elementos sin reconocer toda la arquitectura, todo el entramado, toda la organización que hay en la que participan muchísimas personas e instancias para justamente darle confianza, credibilidad y verificación a nuestro proceso electoral. Creo que además el presidente hace una gran cantidad de afirmaciones casi que extemporáneas. Llevamos ya varios años de gobierno y creo que la responsabilidad justamente del Poder Ejecutivo, si es que sigue siendo motivo de preocupación del presidente Petro, haber tomado muchas de estas medidas tiempo atrás. Lo vimos en un par de ocasiones, por ejemplo, un par de reformas políticas fallidas de parte del gobierno que nunca se retomaron. Sobre todo la segunda tenía mucha oportunidad, tenía buenos contenidos, pero creo que no es el momento para plantear todo esto. Le quería preguntar por eso. Usted dice denuncias extemporáneas puntualmente. ¿Por qué? Porque, digamos, si al presidente le preocupa mucho el tema del código fuente, ¿qué se hubiera podido hacer antes de este momento? Pues hubiera si me permites, muchísimo más.
Sí. Perdón, Alejandra. No, Andrés, termine usted y ya sobre el mismo tema escuchamos a Alejandra. No, creo que se podría anticipar muchísimo más lo que se ha denunciado, lo que se ha planteado. ¿Qué pasa? Muchas veces la ciudadanía pensamos que aquí hay solamente la registraduría que participa en la organización del certamen electoral, pero hay que recordar que hay una gran cantidad de entidades que rodean todo este proceso. El Poder Ejecutivo tiene unas responsabilidades alrededor de este tema, por supuesto también en sus competencias la Fiscalía, la Procuraduría, en fin, y hay unas comisiones que existen alrededor de la preparación del proceso electoral. Recordemos además que las elecciones no empezaron hace 10, 15, 20 días, un mes, empezaron hace casi un año cuando la registraduría establece el calendario del proceso electoral. Es decir, muchas de estas cosas, incluso en ese momento, se hubieran podido abordar en mesas de trabajo. Creo que este gobierno estuvo muy demorado en llamar a comisiones de seguimiento electoral y pues lastimosamente creo que el presidente pues sigue insistiendo sobre cosas que la institucionalidad ya ha venido avanzando y sobre las cuales consideramos nosotros en Transparencia por Colombia que hay muchas garantías. Alejandra, la escucho sobre ese tema de el timing en el que el presidente presenta sus quejas. Pues mira, no puedo estar más de acuerdo con Andrés. El proceso electoral se organiza durante un año antes de las elecciones. Empezó, a manera de ejemplo, la observación electoral de estas elecciones. ¿Eso qué significa? Que se expide el calendario electoral y hace exactamente un año empezó el proceso de inscripción de cédulas, como para decir, esto no es figurado, esto no es un decir. Hay un calendario electoral en el que se establecen además los momentos de las diferentes contrataciones, pero también se empiezan a expedir resoluciones que te reglamentan, que dicen cómo va a funcionar el proceso electoral. ¿Quién reglamenta las auditorías? ¿Y cuál es la entidad encargada de decir los alcances de esta auditoría y cómo va a hacerse la auditoría? Es el Consejo Nacional Electoral. A mediados del año pasado sale la resolución en la que se explica que las auditorías que se van a realizar se hacen en ambiente controlado, no son de acceso libre. El señor presidente de la República señala que la auditoría que sería la adecuada es una de acceso libre. La que definió el Consejo Nacional Electoral es que es una auditoría de ambiente controlado, donde se hacen una serie de simulaciones y se establecen unos límites y unos alcances. ¿Por qué es extemporáneo? Porque el momento de la discusión, cuál era el tipo de auditoría que se buscaba para este proceso electoral, hubiera sido el mejor para este proceso electoral, era ese momento, antes de la expedición de esa resolución. Y el gobierno nacional tiene una gran cantidad de expertos y de técnicos que hubieran enriquecido la elaboración de la resolución del Consejo Nacional Electoral, porque tiene un ministerio que se llama el Ministerio de las TICs, el Ministerio de las Tecnologías. Ese diálogo se tenía que haber dado en ese momento, Consejo Nacional Electoral y Ejecutivo, para ver cuáles eran las garantías que se requerían para la contratación de los software. Se hace a finales de año la contratación de los software, y en esa contratación, ¿qué se incluye? La resolución, porque la resolución es la que reglamenta, y en la contratación le dicen, señores empresas, ustedes van a ser auditados su software de acuerdo a la resolución del Consejo Nacional Electoral y la cita. Es decir, la delimitación y las decisiones de parte de los procesos de las elecciones se empiezan a hacer desde un año antes. Señalarlo en este momento legítima la preocupación. Coincidimos en muchas de las preocupaciones que puede tener el presidente de la República para ir a una reforma posteriormente, pero antes de elecciones, honestamente, es muy poco lo que... Les entiendo. Sí, el tiempo fue, digamos que lo hizo sobre el tiempo, el presidente Gustavo Petro. Quiero pasar a uno de los temas quizás más técnicos de las dudas del presidente, o más bien incluso de la petición que ha hecho a los testigos electorales de todas las mesas, que tiene que ver con la impugnación. Yo creo que él también convoca a un impugnatón. Me perdonan el término, y quiero preguntarles, aquí empiezo por Alejandra, si esto es viable, porque tengo entendido que para impugnar resultados de las mesas puntuales, pues debe haber causales. No es como que el jurado terminó de contar, yo como testigo verifiqué y digo, impugno, ¿por qué? No, porque impugno, porque el presidente Petro me dio la orden.
¿cómo funciona la impugnación de los resultados de cada mesa, Alejandra? Pues permíteme contarte que esa es una de las principales preocupaciones, igual que el marcar con asteriscos y guiones el E14, pero vamos a resolver eso. En el proceso de formación de los jurados de votación, más de 800.000 jurados que tienen este proceso electoral, se habla del proceso de reclamación, no de impugnación, porque sí, las reclamaciones es lo que tiene un procedimiento también establecido. Bueno, arranquemos por ahí. El término correcto es reclamación. Muy importante. Porque mira lo que va a pasar, que hoy lo señalamos. ¿Ustedes se imaginan la locura que va a pasar cuando hoy tenemos más de 600.000 testigos electorales inscritos, se acercan a la mesa de votación, le van a decir a los jurados una vez terminen el conteo impugno, el jurado se va a quedar mirándolo y diciendo, ¿y yo qué hago con su impugnación? Porque a mí me enseñaron una reclamación. No, es una reclamación. Muy bien, ¿qué reclama? No, yo reclamo. No, eso no funciona así. Nosotros le pedimos al Ministerio del Interior en una reunión que se tuvo esta mañana que ojalá entre hoy y el día domingo haga una educación, pedagogía masiva de cómo se hacen los procesos de reclamación, que es además la función, parte de las funciones que tiene un testigo electoral. Entonces, uno, son reclamaciones. Tienen que ser claramente justificadas. Yo no me puedo parar y reclamar. ¿Por qué? Porque sí. No, eso no existe. Reclamo porque está mal contado, reclamo porque está mal llenado el E14, reclamo porque las tarjetas electorales cuando las contestaron no estaban debidamente firmadas, reclamo porque hay tachones, porque algo ocurre en el que señalo de manera expresa por qué hago una reclamación. ¿Qué es lo máximo que puede pasar en la mesa de votación? Que recuenten los votos. Y a la misión de observación electoral le preocupa muchísimo que cuando se empiece a decir impugno, no se sea claro, no haya motivaciones claras, de pronto los jurados por esa razón o no entiendan lo que le están pidiendo o no recuenten los votos porque la argumentación no está dentro de las establecidas por la ley y empecemos a tener una guerra de tweets diciendo las elecciones no son transparentes. Ojalá el Ministerio del Interior haga desde hoy hasta el domingo una campaña masiva explicando cómo funciona y repartiendo por diferentes vías el E25, que es el formulario a través del cual se pueden hacer las reclamaciones. Perfecto. Andrés, lo escucho usted sobre este tema de las reclamaciones, el término adecuado, y entonces lo cambio yo aquí a la reclamatón a la que motiva el presidente Gustavo Petro, porque hay un tema también de tiempo que preocupa. Escuchando a Alejandra, lo que no entiende es que si se llevara a cabo una reclamación masiva en las mesas, esto podría incluso demorar el tiempo del procesamiento de la información, porque entiendo que las reclamaciones por mesa, pues históricamente son muchas, pero no a niveles muy altos, porque precisamente el preconteo de votos es muy estricto. Entonces, mire usted que el llamado del presidente también podría generar un impacto, y más con lo que acaba de sumar Alejandra del tema de los trinos y de poner en duda los resultados del preconteo. Andrés. Claro, yo creo que Alejandra es muy clara en primero explicar de qué es lo que se trata en términos concretos, pero lo otro, y me sumo a lo que ella dice, es que no se reclama por cualquier cosa y no se trata de pues hacer alborotos por hacer alborotos. Y es muy evidente que lo que sucede en una mesa de votación está asociado pues al registro y la manera como se cuentan los votos. Y eso es, digamos, parte de la esencia, no solamente del momento de la votación, del trabajo de las mesas, sino de pues ya poder avanzar hacia el resultado electoral. Entonces, pues es muy difícil. Por eso me parece muy importante lo que dice Alejandra en términos de esa pedagogía express. Es muy difícil salirse de unos argumentos que son los que deben justificar pues una reclamación o la acción de cualquiera de los testigos o de los actores que están involucrados en el proceso. Yo creo que también es muy importante recordar pues la autoridad que tienen los jurados de votación. Por supuesto hay que darle procedimiento otra vez a cualquier reclamación justificada. Recordemos que hay representantes
de registraduría, de procuraduría, en los lugares de votación, y hay unos procedimientos establecidos para que todo esto pueda suceder. Por supuesto, pues si esto se hace de manera masiva, evidentemente, pues se puede demorar el proceso, pero incluso en ese caso yo creo que la institucionalidad está tan lista a que pues se pueda reaccionar. No creo que vaya a suceder en absolutamente todos los puestos de votación del país, en todas las mesas de votación del país, pero donde suceda tenemos la confianza de que la institucionalidad está lista para responder a reclamaciones y darle trámite a lo que tenga que suceder. De repente, si en esta ocasión, por darle más confianza al proceso, nos demoramos un poco más en tener los resultados del preconteo, pues ese es un precio que hay que pagar porque todos estemos tranquilos. Pues creo que no debe ser tan grave. Pero otra vez, los procedimientos están establecidos y las instituciones funcionarán, esperamos por supuesto, mejor de lo que ha sucedido en ocasiones pasadas, pero siempre nos han entregado un resultado de confianza. Claro, sí, es que ahí viene otro punto, Alejandra, que es fundamental y que incluso en una capacitación que tuvimos con la registraduría yo pude entenderlo como ciudadana y como periodista de manera muy fácil comparando al caso de Venezuela. Y es que sabemos que en Venezuela se robaron las elecciones porque María Corina tiene las actas, que son nuestros C14, ya revisados, de lo que pasó en cada mesa. Entonces, en últimas, poner un cuestionamiento sobre el software, pues no tiene mucho sentido porque el software es simplemente, pues digamos, el backup de la información, pero va a estar en físico. Los C14 van a ser el primer lugar donde se va a contener toda esa información de cada mesa, ¿no, Alejandra? Mira, sí, efectivamente, y quiero retomar desde lo que decía Andrés, que es muy importante. No podemos satanizar la solicitud de pedir y hacer reclamaciones en mesa. Esa es la tarea de los testigos electorales. Si ven que las cosas no funcionan bien, el testigo electoral de cualquier partido político tiene que levantar la mano y tiene que decir: tengo una reclamación, aquí le paso mi E25, que es el formulario, dejo por escrito la reclamación y si es necesario hay que hacer el reconteo de los votos, que es la invitación a los jurados. Me sumo a lo que dice Andrés. Aquí tenemos que privilegiar certeza sobre rapidez. En Colombia normalmente es muy importante en la rapidez. Privilegiamos certeza. Y mira, todo lo que hemos explicado, de lo que hemos hablado, son seres humanos todos. Estamos hablando de los jurados de votación, que son ciudadanos como ustedes, como yo, como los que nos están viendo, como Andrés, como tú. Estamos hablando de testigos electorales que son mis vecinos, son los amigos, el que está al frente, que tiene una convicción política y ese día se pone la camiseta de esa convicción política. Estamos hablando de escrutadores que son jueces, que son notarios, que son personas. Todo esto es un procedimiento que se hace a mano y que se sustenta en plataformas tecnológicas, pero que no lo hacen plataformas tecnológicas. Yo no me quisiera imaginar el mundo ahora si nosotros tuviéramos voto electrónico o voto virtual. Imagínense el tamaño de la discusión. Todo esto es a mano. Que hay preocupaciones por el software, que quiero tener certeza como partido, candidato, de que no hay una puerta trasera, que cada que le pongan a un voto no le van a sumar 2 AB. Claro que son preguntas legítimas. Por esa misma razón, de acuerdo a lo que señaló el Consejo Nacional Electoral en su resolución, se hizo unas pruebas técnicas y se hizo una presentación del código fuente. Y ese tipo de inquietudes siempre son vigentes, pero aquí, y volvemos al inicio, es muy importante que cuando estamos hablando de autoridades, las autoridades tienen muchísima capacidad de acción y por lo tanto tenía que haberse planeado y puesto sobre la mesa ese tipo de inquietudes desde el año pasado para que hoy hubiéramos solucionado absolutamente todas las inquietudes y preguntas que aparecen sobre los software, códigos fuentes, pruebas de estrés, congelamiento de los software, sobre todos esos temas. Hubiera sido necesario haberlo empezado a trabajar el año pasado. La MOE no tiene en lo que nosotros llevamos de información solicitudes que se hayan realizado frente a cómo debería hacerse el manejo de las auditorías, porque ese tema no se puso sobre la mesa el año pasado en las comisiones de seguimiento electoral. No se puso sobre la mesa de manera oportuna.
El sistema está blindado, yo les entiendo a los dos que son expertos en la materia y me parece muy importante eso que usted dice, Alejandra, de que no se puede satanizar el proceso de reclamación, sino todo lo contrario, sino que se haga de manera consciente y cumpliendo con los canales que establece el sistema. Mientras todo esto pasa, Andrés, hemos visto, por otro lado, hechos que yo creo deberían ser la mayor preocupación de cara a las elecciones, y es lo que tiene que ver con la compra de votos, el verdadero fraude y el constreñimiento al elector. Ahí se suma no solo el tema entonces de corrupción, sino también de violencia. Porque hoy puntualmente, y quiero señalar una denuncia puntual que hizo el expresidente Álvaro Uribe en Caquetá, en Florencia, de que allí alias Calarcá pues está obligando a la gente a no votar por el Centro Democrático, sino a apoyar ciertos candidatos. Y entonces usted sume eso a los muy vergonzosos episodios en los que la policía pues incauta y captura a estas personas en flagrancia con 145 millones de pesos a la escolta asignado de la UNP del secretario de la Cámara y los más de 400 millones en Córdoba. Con esto voy. El punto que tengo con esto es que entremos a analizar cuál es la verdadera amenaza frente al proceso electoral de que sea legítimo, seguro y transparente, Andrés. María Camila, y yo creo que esto es muy importante, además poderlo hablar en estos días, la semana antes de las elecciones y el día del certamen electoral es cuando confluye absolutamente todo el esfuerzo, pero también los riesgos de este tipo de momentos que vive el país. Es muy importante que la policía esté activa haciendo controles sobre esos flujos de dinero. Sabemos que esta semana, y de nuevo, el día de las elecciones, hay una gran cantidad de recursos en efectivo que están fluyendo y que necesitamos que sean detectados. Esta semana, estos días es cuando todas esas alertas sobre violencia y seguridad, por supuesto ya hemos visto episodios muy dramáticos en los meses previos, pero es cuando tenemos que estar más alertas porque se empiezan a materializar muchos de esos riesgos sobre los cuales se han alertado. Estos son los días, puede ser, de máxima atención, pero también de máxima acción por parte de la institucionalidad en todo lo que tiene que ver con medidas de garantías, de protección, a candidatos, a funcionarios. Muy importante esto por las alertas incluso que el registrador nos ha dado. Por favor, tengamos mucho cuidado en lo que todas estas desinformaciones significan en términos de la seguridad de funcionarios, de personas que hacen parte de este proceso. Entonces, como lo decía antes, este es el momento, sí, de mucho riesgo de materialización de alertas, pero también de mucha acción por parte de las autoridades. Y aquí me uno a dos mensajes muy importantes sobre los cuales también tratamos de insistir en Transparencia por Colombia. La responsabilidad de los partidos políticos y de las propias campañas. Por favor, la invitación, otra vez, el llamado a la responsabilidad, actuemos dentro de los marcos de la legalidad, de un proceso democrático y evitemos agrandar desinformaciones, situaciones que pueden llegar a materializar pues casos muy extremos. Y el llamado también a la ciudadanía. Creo que este es un momento en el que la ciudadanía también tenemos que colaborar activamente en reportar, en denunciar lo que veamos, y existen los mecanismos para hacerlo. Existe la URIEL, existe la línea 157 de la policía, la plataforma Pilas con el voto de la MOVE. Este es un momento en que otra vez, sí, nos tenemos que preocupar mucho, pero nos tenemos que activar bastante. Y bueno, son situaciones muy preocupantes. Sabemos que en Colombia las amenazas vienen de eso, de corrupción y constreñimiento al sufragante, la transhumancia electoral, la irregularidad en la financiación de campañas y la violencia. Y aquí estoy simplemente retomando los 4 puntos muy claros que la MOVE nos ha hecho a lo largo de todo este proceso. Ahí es donde están los grandes riesgos realmente. Claro. Nosotros en particular insistimos mucho en el de financiación irregular de campañas y esperamos otra vez que la institucionalidad de la ciudadanía y los partidos estén muy activos. Hasta el cansancio, y lo ha dicho Alejandra Barrios, y no en este proceso electoral, sino en todos los pasados. Y es que es como la frase que tenemos aquí en el programa, Alejandra, es el suplicio de las bolsas con efectivo ante las elecciones, porque como dice Andrés, esa financiación irregular, pocas veces se sabe ese dinero de dónde sale y dónde termina.
en materia del beneficio puntual a los candidatos. Su reflexión final, lamentablemente se nos acabó el tiempo, sobre lo que es el verdadero riesgo para el proceso electoral del domingo, que es crucial, Alejandra. Pues mira, yo te voy a hacer una reflexión que termina en una frase muy sencilla. No saquen a pasear plata en el fin de semana electoral ni en estos días electorales. Ese es un muy buen consejo. Una mascotas, no son mascotas que la plata. Yo creo que con Andrés no hemos visto el primer proceso electoral donde no se detenga carros, avionetas, candidatos con recursos en efectivo 2 días o el mismo día de las elecciones, y después casi siempre, y llama muchísimo la atención, van a comprar carros. Entonces, sí, se hacen los sorprendidos. En efectivo, porque siempre la respuesta es no, es que iba a comprar un carro. Entonces uno dice, venga, aquí en este país se compran en efectivo. Entonces, no, ojo con los recursos, pero dos. El segundo tema, además del de los recursos en efectivo que se mueve, es el tema de la presión a contratistas, a funcionarios públicos, para que voten por determinadas candidaturas. La invitación, informe 315-266-1969. Es el número de pilas con el voto de la misión de observación electoral. Nadie debe ser presionado, nadie, por ningún jefe, por ninguna persona que hace contratación, por ningún funcionario público para votar por determinada candidatura o partido político. Nuestro voto es libre, defendamos el voto libre, informemos a las autoridades si algo está pasando o informemos a la misión de observación electoral. Nos pueden informar de manera anónima, nosotros pasaremos el caso a las autoridades y le haremos el envío. Alejandra, repítanos eso para terminar. ¿Cómo se informa de manera anónima? Porque es que sabe qué pasa, en que también nos quedamos, no solo en el tiempo en el que se hicieron las quejas frente al sistema electoral y su logística, sino también en llevar la seguridad a territorios donde la gente va a tener que dar reporte a algún grupo armado, a algún cabecilla de cómo votó. Entonces ahí uno entiende completamente a esos ciudadanos que terminan pues cediendo al constreñimiento, pues porque lo que está en juego es sus vidas. Nos pueden informar al WhatsApp 315-262-1969. Pero si no quiere que ese número quede registrado en su celular, porque tienes toda la razón, puede dar miedo. Usted llega, entra en su casa por su celular a pilasconelvoto.com, le va a aparecer el formulario, marca anónimo y nos llega de manera anónima. Igual, por el WhatsApp, si nos dice que la información es anónima, créanos, nunca vamos a compartir ese número de teléfono. Muy importante, muy importante. 315-266-1969. Así pues, que no se les olvide. Alejandra, Andrés, muchas gracias por estos minutos en los que nos ayudan a educar a la gente aún más, a educarnos a nosotros en materia electoral, y estamos muy atentos hablando con ustedes de aquí al domingo, porque en Noticias Caracol también estaremos con estas transmisiones ininterrumpidas, poniéndole la lupa al proceso. Un abrazo para los dos. Muchas gracias. Saludos, Andrés. Un abrazo, Alejandra. Gracias. Un abrazo para nuestros invitados y también para ustedes, los usuarios de Noticias Caracol en Vivo. Estamos aquí respondiendo sus dudas. Recuerde que de aquí al domingo vamos a tener nuestras cápsulas de pedagogía electoral y también estamos respondiendo sus preguntas sobre lo que tiene que ver con cómo votar y qué hacer, por ejemplo, para denunciar. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Feliz noche.